Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este 11º Congreso Argentino e Internacional de Teatro Comparado, famosa ATEACOM, que realizamos en este precioso mes de septiembre. Vienen realizándose un montón de actividades, el evento continúa hasta el sábado, así que no se olviden de ingresar en las redes, en Instagram, @ateacom, en Facebook. También se transmite tanto en este canal de YouTube por Ateacom como en el IAE, así que les invitamos también a contarnos de dónde nos están viendo, así hacemos un acercamiento más, no tanto tecnovivial, sino un poquitito más cercano. Así que bueno, ya dado toda esta apertura, agradecemos a todos y a todas que están acá en esta hermosa mesa, tan variada y tan hermosa. Vamos a presentarlo a él, a Palma Paz Alejandro, de la Universidad de Chile, donde va a presentar su trabajo Voz y Cuerpo como fenómeno político en el teatro chileno reciente. Bienvenido, Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias, Dayana, por la presentación y, por supuesto, a todo el equipo organizador de ATEACOM. Y buenos días a todos quienes están viendo este video también. Bueno, voy a partir mi lectura. Voz y cuerpo como fenómeno político en el teatro chileno reciente. Heredero de una tradición crítica que va desde trabajos como los de Antonio Acevedo Hernández a comienzos del siglo XX y las contribuciones de Isidora Aguirre a partir de la década del 50, así como de las diversas obras creadas durante la dictadura por autores como Juan Radrigán, Ramón Grifero y Marco Antonio de la Parra, el teatro chileno reciente, inaugurado por la generación del 2000, implica una reelaboración de la materia histórica que a su vez renueva la forma dramática y su representación. Estas obras se sitúan en un contexto determinado por un campo político y cultural producido por el modelo económico instaurado en dictadura y consolidado por los gobiernos de la Concertación, antecedentes que resultan significativos para comprender la configuración de nuevos sujetos sobre la escena, muchas veces solitarios, marginales, descentrados o astillados desde y por el llamado retorno de la democracia. Habitante de un sistema en permanente transición, pero delimitado por su estructura política tecnocrática, el sujeto encuentra un lugar en el presente precisamente desde su diferencia con respecto a dicho ordenamiento, alteridad que se ha vuelto el centro de investigación en los procesos de producción de realidad de diversas obras dramáticas chilenas de los últimos años, específicamente a partir de la reflexión sociohistórica que se gesta en la experiencia subjetiva de los personajes, resituando así la crisis de los elementos constitutivos del drama. Dramaturgias como las de Guillermo Calderón, Lucía de la Maza, Alejandro Moreno, Gerardo Oettinger, Luis Barrales, Manuel Infante e Isidora Stevenson son representativas de una primera generación que al tiempo de inscribirse críticamente en la tradición teatral chilena de las últimas décadas, se desprenden de ese marco histórico-artístico para cuestionar los discursos hegemónicos transmitidos y reforzados por los distintos gobiernos de postdictadura. En este contexto, los creadores señalados y las condiciones históricas actuales abrieron un camino alternativo para la emergencia de nuevas voces en la dramaturgia chilena reciente, conformada por actores y actrices, ¿no? Directores, directoras, escritores nacidos a fines de los 80 o ya en los 90, que han sido testigos clave de fuertes agitaciones como la Revolución Pingüina en 2006, las movilizaciones estudiantiles del 2011 y el estallido social, por supuesto, de 2019. Carla Zúñiga, Bosco Cayo, Juan Pablo Troncoso, María José Pizarro, Pablo Mansi, Rae del Cerro, entre otras, han modelado diversos discursos dramático-teatrales al margen que discuten críticamente el sistema social, político y económico en el que se ha construido la historia nacional. Son estas transformaciones y renovaciones de los textos y puestas en escena las que han permitido enriquecer el desarrollo de los estudios del drama, tanto por la forma que adquieren las obras como por la incorporación de discursos sociohistóricos contrahegemónicos que problematizan y resignifican los modos de representar la historicidad de estos nuevos sujetos, cuya proyección teatral se realiza en una doble dimensión,
En primer lugar, ocupando el lugar de el otro, al que lo excluye el sistema, y poniendo su historicidad en juego frente al horizonte cultural de los espectadores, y en segundo lugar, como una tensión política que implica mostrar necesariamente la conformación de una identidad distintiva con la finalidad de interrogar y cuestionar el modo en que dicho orden modela y operativiza las relaciones sociales para preservarse. En el diálogo entre drama y teatro, la voz autorial de algunos de estos dramaturgos nacionales, particularmente después del estallido social y del confinamiento al que nos empujó la pandemia, ¿no?, ha propiciado el nacimiento de obras que son contestatarias de la oficialidad que deslegitima, invisibiliza, reduce y aparta voces críticas de su contexto, trazando desde esas coordenadas un modelo que define nuestro acontecer. Así, variadas investigaciones han impulsado líneas de abordaje interesantes para atender a estos fenómenos que ocurren sobre la escena, en virtud de la riqueza que producen montajes tan diversos en sus sentidos como en su compromiso político. Si bien la historicidad del teatro es tributaria de su época por cuanto elabora un modo específico de representar la realidad de ciertas subjetividades, configurando una óptica singular, dependiente a su vez de cada propuesta dramatúrgica, se establece un vínculo solidario precisamente por inscribirse en una tradición que ha delineado el curso de las variaciones dramático-escénicos posteriores. La experiencia del sujeto dentro de un sistema neoliberal, entonces, se articulan estas producciones desde esa otredad y crisis que lo caracteriza y condiciona en un aquí y ahora, buscando asimismo la mirada crítica del público para intentar restablecer de alguna manera el lazo social perdido mediante la discusión política de un asunto específico. A través de figuras como la madre soltera, el travesti, la lesbiana, el niño cename, que es el Servicio Nacional de Menores, el paco, el delincuente, la prostituta, el flaite, o incluso la tipificación heterogénea de individuos que se muestran desintegrados de su contexto particular. La estructura familiar convencional, por ejemplo, se vuelve un eje problemático, abriéndose las posibilidades de encontrar una reflexión en común debido a que el teatro requiere de los lectores y el público para terminar de dotar de sentido a ese otro que está en escena haciéndose políticamente como una identidad reconocible y sobre todo legitimable. A partir de estas fuerzas, el teatro actual, interesado en resituar al sujeto, se enfrenta siempre a un gran problema, puesto que la experiencia que lo estructura está permeada y contenida por el ejercicio de poder en su amplio sentido, cuya expresión inmediata es la violencia que éste imprime, en general, ¿no? Cito, sobre grupos humanos ya vulnerados, personas a las que el mismo orden social ha marginado, minusvalorado o expulsado. Es una cita de Sergio Rojas. De acuerdo con el filósofo, la violencia se convertiría en una expresión potente del orden que la afirma para defender el valor de la vida. Esto es, se maquilla toda idea de autoridad para impeler por un lado la idea de que una forma determinada de vida es la vida misma y por otro para impugnar manifestaciones que contravengan esta delimitación, también en nombre de la vida o de la democracia. Por fuera del marco legal, el personaje astillado como estatuto y precarizado en su condición de otro, siempre del lado de las fronteras históricas de la barbarie, según los planteamientos de Gabriel Salazar, es remecido del lugar que ocupa para contar su testimonio, quedando despojado incluso de la posibilidad de rebelarse sobre las tablas. Aquí este individuo, sin nada más que su voz y su cuerpo, se ve también a sí mismo intentando constituirse en tanto se piensa y se siente en su accionar totalmente distanciado de aquel sistema. En una dramaturgia como la de María José Pizarro, la exploración de la soledad y la muerte de subjetividades condenadas le permiten proponer una reflexión desde la derrota de los relatos, privilegiando con ello, tal vez como única y última acción, la dimensión política de la voz monológica. Obras como Soledad, Franco, Justicia y la recién estrenada El maldito culiao ponen de relieve la imposibilidad de organizar una narración de vida sobre el escenario si se trata de identidades arrojadas históricamente, pese a los esfuerzos que éstas realizan por juntar los retazos que conforman sus experiencias. Dicta la didascalia de Franco, un carabinero atormentado por su condición social, los recuerdos de infancia y los deseos homosexuales que lo convertirán después en un criminal. Cito, esta es una tragedia porque el protagonista muere. Esta es una tragedia urbana propia de las ciudades semidesarrolladas. Esta es una tragedia humana por falta de humanidad. Cierre de cita.
Mueren los personajes y quienes los representan al reconocer durante este proceso los límites de lo dicho. El escenario se torna asimismo un mundo hostil que evidencia una gran crisis detonada a priori por la violencia, la cual a su vez está incesantemente tensada por los ecos de justicia y reparación expuestos al oyente. Pese a la catástrofe, se origina una irreemplazable relación inmediata de sí al otro, como sostiene Sarrasak, punto de fuga que conecta la desarticulación de una historia con la esperada atención del público. Esta materia histórica, lo real, la realidad si se quiere, ensayada sobre el escenario, promueve la urgencia de una reflexión en conjunto que en caso de un renovado teatro crítico político, busca escribir enfáticamente las razones de dicha crisis sin que esto signifique conquistar necesariamente un acuerdo comunitario. Así como hoy en Chile la memoria es defendida institucionalmente por un gobierno progresista, pero abandonada en muchos casos en su raigambre popular, la emergencia de lo diferente queda a la deriva cuando esta memoria otra, transformada en un espacio material y simbólico de resistencia, constituye su sentido precisamente desde el margen de voces y cuerpos que allí se colocan como un decir político. En este campo de acción en el que la democracia muestra su opacidad, las dramaturgias de nuestro tiempo han explorado también problemáticas como la violencia estatal, la memoria histórica personal, los problemas de salud mental, el conflicto medioambiental, el lugar de enunciación de mujeres y disidencias. En suma, sondean las consecuencias que provoca el funcionamiento del modelo neoliberal en la experiencia singular de las personas y también dentro de una comunidad toda. A propósito de esta inserción sociocultural en escena, varios de estos personajes intentan darle forma a su relato a través de recuerdos dispersos, como ocurre en Volver al lugar donde asesinaron a mi madre, de Carla Zúñiga, o Antes de morir quiero conocer el cielo, de Rae del Cerro. Propuestas en las que el problema político o biopolítico se elabora desde la incitación a reordenar las piezas de estas historias al margen en voces y cuerpos que se interseccionan mediante las transgresiones del género. La memoria así busca en todo momento anclarse en la historia, según plantea Fuchs. La base deshumanizada y deshumanizadora de estas subjetividades impedidas, en este sentido, establecería una discusión directa con esta historia exterior, portada por quienes vamos al teatro, creando un giro de las gramáticas de la cultura, puesto que, como afirma Gabriel Giorgi, cito, este animal que había funcionado como el signo de una alteridad heterogénea, la marca de una fuera inasimilable para el orden social, y sobre el que habían proyectado jerarquías y exclusiones raciales, de clases, sexuales, de género, culturales, ese animal se vuelve interior, próximo, contiguo, la instancia de una cercanía para la que no hay lugar preciso y que disloca mecanismos ordenadores de cuerpos y de sentidos. Fin de cita. Indudablemente, hay un esfuerzo notable por parte de algunas dramaturgias por comprender la individualidad de personajes de manera diferenciada y única. Sin embargo, la frontera continúa siendo conflictiva a causa de las propias palabras que conforman este discurso y particularmente por el ordenamiento político estampado en el cuerpo y la voz de quienes aparecen en escena. Por esta razón, las distintas estrategias utilizadas por el teatro chileno reciente para poner en el centro relatos de sujetos deshilachados vuelven una y otra vez a trabajar sobre estas alteraciones. El lenguaje mismo fluctúa en una contradicción que hace de ella su centro de apoyo. Si no se identifica parte de ese mundo del cual provienen los materiales que configuran un sentido, ¿a qué lugar pertenecerían estos personajes, ¿no? Figuras o impersonajes? ¿Quiénes serían realmente cuando testimonian una historia? Si bien la presencia de estos sujetos puede darse sobre el escenario mediante la soledad del monólogo, cuya voz se articularía como una fractura social, que se refleja, por supuesto, en el texto, ¿no? O como parte de una pequeña comunidad igualmente deslegitimada, las interrogantes refuerzan y hacen posible mostrar la naturaleza de ese problema. Con eso termino mi lectura, Dayana. Muchísimas gracias, Muchas gracias. Alejandro. Muchas gracias, por supuesto. Muchas gracias a vos. Muy interesante la propuesta y tengo ya algunas preguntitas. La idea es esto también, que al final, al cierre, tengamos también una charla entre todos para sacarnos también, para compartir lo que venimos investigando, ¿no? Bueno, ahora a continuación va a estar, ay, perdón, Nick Carolina, lo dije mal. No importa, Princess. Brincic Carolina, de la Universidad de Chile.
Ella va a presentar el trabajo Entre lo íntimo y lo político, el monólogo como espacio de reificación en dramaturgas chilenas actuales. Bienvenida, Carolina, y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Dayana, muchas gracias a Natacha también por esta tercera vez que participo en una TEACOMP, así que, aunque sea esta vez a distancia, es un gusto. La ponencia o las pequeñas páginas que preparé están en mucha sintonía con lo que Alejandro también ya acaba de exponer, así es que creo que dialogan sin haberlo previsto y sin haberlo, bueno, no sé si sospechado, pero sin haberlo previsto, estamos hablando de cosas similares. Y se intitula Entre lo íntimo y lo político, el monólogo como espacio de reificación. En su revisión de las dramaturgias actuales, Carles Battle reconoce una tendencia de piezas que exponen una intimidad a través de la confidencia o la declaración bajo la forma del testimonio íntimo o político. A esta orientación la denomina dramaturgias de lo real, las que caracteriza con 4 rasgos más: potenciar la presencia y materialidad del cuerpo, reconstruir la memoria personal o colectiva con la veracidad que proporciona el documento, detenerse en los aspectos calamitosos de la existencia, incorporando un marco de referencias históricas o actuales en un impulso recontextualizador que persigue un efecto de lo real. Así expresada, esta síntesis retrata de buena manera una parte significativa del recorrido de la dramaturgia chilena de los últimos 20 años, en la elaboración ficcional de la historia pasada y reciente, en la exploración de heridas abiertas por la dictadura y mantenidas hasta ahora, devenidas conflictos sociales irresueltos y muchas veces anónimos, que se expresan en temáticas como la soledad, la exclusión, el abandono, la injusticia, la violencia, entre otras. A este panorama se suma la presencia de piezas monológicas que exhiben siluetas y voces solitarias en búsqueda de una complicidad que escuche su relato. Esta elección se debe, en parte, al deber de memoria que acusan gran parte de las dramaturgias chilenas como forma alternativa de contar la historia, tanto de acontecimientos pasados como presentes, de sujetos sin voz que atestiguan un doble proceso, el propio y el colectivo. En esta ocasión consideraré al monólogo como locus constitutivo de una subjetividad que se testimonia a sí misma y su lugar en el mundo, esto es, una estrategia discursiva que reterritorializa identidades anónimas, marginales, silenciadas o quebradas, haciéndolas visibles para el público. En el discurrir de la voz, la silueta se corporeiza de contenido visible y factual, transpersonalizando la experiencia, haciendo reconocible identidades políticas, sociales e historizadas en la escena. Para ello, y dado el breve tiempo, me referiré solo a los monólogos de Hilda Peña de Isidora Stevenson, Franco y Justicia de María José Pizarro, también referidas por Alejandro, El Guarén de Karen Bauer, como expresión de estas dramaturgias de lo real, de acuerdo a las consideraciones previas. Sobre la escena hay un cuerpo y una voz, restos de lo que alguna vez fue un personaje. Carentes de profundidad psicológica, historia anterior, propósito o inclusive de nombre, estas voces se encuentran con estos en el relato de vida que hacen. Narración que da forma a una experiencia radical e íntima, una suerte de testimonio que se hace político en la interpelación expresa al espectador, así como por el entramado social en el que se sostiene. Los protagonistas de las 4 piezas, una peluquera, un paco, un reo y un flaite, aparecen en primer lugar como tipos sociales reconocibles que trasuntan realidad y cotidianidad. Como paréntesis, de acuerdo a la Academia Chilena de la Lengua, flaite es la persona de clase social baja y vestimenta y comportamiento extravagante, que es relacionada generalmente con el mundo delictual. Sujetos excéntricos, signados por su nombre o ausencia de este, así como por las experiencias vividas. El personaje de Hilda Peña aparece como estampa de soledad en el triste juego de su nombre cuando omite la ñ, quedando como Hilda Pena, personificación viva de su estado tras la pérdida del hijo. Franco, por su parte, es irónicamente el nombre del Paco que con su uniforme de carabinero encubre su identidad homosexual y que despojado de él termina asesinando a un travesti, su primer amor de juventud. En Justicia, la voz anónima de un adolescente del Sename, Servicio Nacional de Menores, es reductible a un número, uno más de los tantos, cito sin nombre, excluidos, hijos de padres delincuentes
guachos de familias pobres, menores que consumen drogas, que roban y mienten. Por su parte, el Guarén es el apodo del joven reo que en la cárcel es tomado por mudo porque no habla. Su historia la conocemos a través de los cuadernos escritos por él, leídos por otro preso. Las historias de los cuatro son por una parte corrientes, ya que podrían sumarse al número indiferente de la Crónica Roja diaria. Ese carácter ordinario en su repetición e indolencia es lo que se refuerza irónicamente en la didascalia inicial de Franco, leída ya por Alejandro cuando señala que esta es una tragedia porque el protagonista muere, esta es una tragedia urbana propia de las ciudades semidesarrolladas, esta es una tragedia humana por la falta de humanidad. La misma que describe el Guarén en la vejación constante en los pabellones de la cárcel y la misma que el joven Flaite describe en el supuesto sistema de acogido y reinserción de menores. De una u otra manera, todas ellas aparecen como tragedias con un calamitoso final. El relato de Franco surge momentos previos a su suicidio en el calabozo de su propio retén. El testimonio de Hilda Peña es la petición desesperada para revivir el cadáver del hijo. La muerte por sida del Guarén cierra el último cuaderno encontrado y leído por un preso. En Justicia, el Flaite prevé su propio final al afirmar que no llegará a la edad de Cristo. La catástrofe signa el relato tanto en el hipotético devenir de las figuras como en el emplazamiento social y existencial que las contiene de antemano. Todas ellas comparten la traza de la orfandad, son guachas de afecto y protección, hijos rechazados por sus madres y por el sistema, recogidos en la cárcel, en el servicio de menores, inclusive en la institución de carabineros. De allí la particularidad de Hilda Peña, mujer también abandonada de afectos, que termina aguachando a un niño de la calle al que llamará hijo, para luego perderlo en el tiroteo. Y la de Franco, que disfraza su origen flaite del barrio, enmascarándose en los poderes y revanchismo que le proporciona el uniforme. No se trata de un determinismo social, sino de un encuadre elegido para visibilizar estas siluetas comunes a través de la particularidad del monólogo que le da consistencia a la experiencia singular en la forma del testimonio. Preciso que no se trata del testimonio como prueba factual que acredita la realidad, como ocurre en el teatro testimonial y en el documental. No, se trata más bien de la ficcionalización del testimonio que busca derogar los límites entre la ficción y la realidad al transformar los referentes extratextuales en elementos ficticios, atestiguando la realidad sin documentarla, sino creándola, tramando con ello lo íntimo con lo político. De esta forma, la ficcionalización del testimonio permite elaborar y reconstruir memorias individuales, colectivas e historizadas, a partir de referentes reales compartidos por la audiencia. En Hilda Peña, a partir del anclaje histórico sobre el que se cimenta el argumento, el atraco y balacera al Banco Higgins por un grupo lautarista en octubre del 93, referente ficcionalizado y resituado en Navidad, densificándolo en la esfera íntima que supone la celebración familiar y en la cotidianidad en la que se desenvuelve la figura, el barrio, la junta de vecinos, el consultorio, la asistencia pública y la solidaridad comunal de los bingos. Por su parte, Franco y el adolescente de Justicia comparten el mismo espacio, la periferia que sepulta a sus jóvenes en las poblaciones si no caen en el sistema de menores o en la institución de carabineros. Así, hay un trecho muy corto entre el Paco y el delincuente juvenil. Ambos comparten prejuicios y resentimiento social, resuman rabia frente al abandono y la marginación y la expresan también a través de la violencia en sus acciones y en su lenguaje. El discurso íntimo de ambas figuras se llena de una experiencia singular al tiempo que se amplifica en la serie de referentes extratextuales atraídos. En Justicia, la reverberación del delincuente juvenil Cizarro, así como la serie de denuncias de abusos, maltrato y violencia a niños y jóvenes en el Sename, en el cierre de la institución. Y en el caso de Franco, el escándalo de corrupción llamado Paco Gate, anticipándose también en un año a la crítica transversal que se haría a Carabineros durante el estallido social por el uso indiscriminado de la violencia. Ahora bien, las referencias extraficcionales, locales y sociales aparecen como un entramado en el cual situar el paisaje humano que construye cada voz. Cada relato configura una geografía humana en la cual el tipo, la peluquera, el Paco, el flaite y el reo, como un figurín, se va revistiendo de capas desplegadas en la narración.
En otras palabras, esas figuras anónimas e invisibles que pueblan la realidad se llenan de consistencia en la experiencia individual y desgarrada de cada narración. Con ello, el flujo discursivo aparece como un lugar de reificación de identidades en el que ellas se encuentran y afirman, como si hablar fuera hablarse y encontrar el lugar negado. El monólogo, como estrategia discursiva, aparece entonces como exploración reflexiva de la figura sobre sí misma, un intento de reconstrucción identitaria a partir de su historia y a través de la enunciación. De allí que el monólogo sea también un lugar de inscripción en el entramado social, oscilando de lo invisible a lo visible por medio de la denuncia, la defensa, la autojustificación. Estos tres móviles, por ejemplo, sostienen el discurso de Franco y del Flaite, parapetados en la rabia frente a un sistema que los segrega a partir de prejuicios sociales y raciales. Es también la inscripción del Guareni y de Hilda Peña como existencias invisibilizadas y silentes. En el primer caso, en el joven que por hacer un mandado termina preso por microtráfico, violado por un gendarme, mozo de los travestis en la cárcel y desahuciado por SIDA. Será su diario de vida el testimonio de su existencia para otro preso y para el público. En el caso de Hilda Peña, la anodina peluquera sin pareja, ni familia, ni amistades, que sin buscarlo se convirtió en madre y luego perdió al hijo, desfondándose ella como existencia, situación que impele la irracional petición que hace un chamán para revivir el cadáver. Así, estas siluetas efímeras mueven al espectador con un código afectivo desde el territorio de lo íntimo que se abre a lo político, precisamente a través del monólogo. Como palabra solitaria y abierta, no renuncia al dialogismo en la interpelación expresa que realizan. En el caso de Justicia e Hilda Peña, a través de la fórmula de la entrevista, con un otro ficcional que sin embargo no se pronuncia. En el caso de Franco y el Guarén, en la forma testamentaria que adopta el discurso por el deceso de ambos. En cualquiera de las fórmulas, el monólogo exhibe la soledad de las figuras, enfatizada en la falta de réplica, acción traspasada al espectador que se ve interpelado políticamente en la precariedad e invisibilidad de dichas figuras y encrucijadas, la pobreza, la injusticia, el clasismo y el racismo, entre otras. En ese sentido, la ficcionalización del testimonio a través del monólogo religa al personaje de la ficción con la audiencia real, haciéndola parte de un proceso político en el que se le ofrece la oportunidad de al menos reflexionar. Si bien lo que se impone en la escena no es la realidad, el monólogo abre la vía de acceso a lo real en el entrevero de lo íntimo y lo político. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Carolina. Muchas gracias. Me interpela un montón tu trabajo también porque tiene que ver un poco con mi investigación. Así que muchísimas gracias. Bueno, continuamos, si les parece. Quienes están viendo nos pueden escribir desde dónde nos están viendo, si están pensando preguntas, también escribirlas, después se van a contestar también de forma particular. Así que muchísimas gracias. Recuerden que se está transmitiendo tanto por YouTube de ATEACOM como el IAE. Así que, bueno, continuamos en esta mesa 9. La presentamos a ella, a Fernández Gabriela, que es del IAE, UBA, UNIPE y la Universidad de Lomas de Zamora. Le vamos a dar a ella la presentación para que cuente sobre su hermoso trabajo que nos va a presentar hoy. Bienvenida, Gabriela, y muchísimas gracias. Gracias, Dayana. Gracias también a TEACOM por este espacio. Arranco compartiendo pantalla, ¿sí? Ahí se ve, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, este trabajo se llama Reescrituras de Shakespeare, The Gap of Time, de Janet Winterson, en el contexto del proyecto Hogarth Shakespeare. ¿De qué se trata? Bueno, voy a la segunda diapositiva para explicarlo con un poco más de detalle.
Hogarth Press es la mítica, digamos, editorial que se fundó en 1917 y fue fundada por Virginia Woolf y su esposo Leonard, ¿no? En la actualidad, esta editorial es parte del grupo Penguin Random House y a partir de 2013 se anunció el Hogarth Shakespeare Project. ¿De qué se trata? Bueno, de la reescritura de varias obras de Shakespeare, no en términos de reproducir el género, digamos, no como piezas teatrales, sino en el marco del género novela, ¿no? Y con este propósito, la editorial va a convocar a distintos autores y autoras eh, muy reconocidos en general para dar forma a estas novelas que van a reversionar, digamos, la obra de Shakespeare. Se trata de autoras y autores británicos, estadounidenses o canadienses, como es el caso de Margaret Atwood, ¿no? Digamos que el proyecto inicia en términos de la primera publicación en el año 2015 con la edición de The Gap of Time de Janet Winterson, que es una reversión de Cuento de Invierno, y continúa con estos títulos: Shylock is My Name de Howard Jacobson, que es una reversión del Mercader de Venecia, Vinegar Girl de Ann Tyler, que toma La Fierecilla Domada, Hatseed de Margaret Atwood, que es una reescritura de La Tempestad, Macbeth de Joe Nesbo, que toma por supuesto Macbeth, Dunbar de Edward St. Aubyn, que reescribe King Lear, y New Boy de Tracy Chevalier, que retoma Otelo. Hay una última obra que es Hamlet, que está en reelaboración. No puedo encontrar datos de edición aún de esta obra, a cargo, cuya reescritura está a cargo de Gillian Flynn. Este es el panorama. Algunas obras han sido ya traducidas al castellano, como The Gap of Time o Hatseed, que se tradujo como La Semilla de la Bruja, de Margaret Atwood, ¿no? Bien, para trabajar con esta idea de reescrituras de Shakespeare, tomando Cuento de Invierno por un lado y The Gap of Time, o El Hueco en el Tiempo, o El Hueco del Tiempo de Janet Winterson, voy a proponer de manera inicial dos hipótesis. La primera hipótesis sostiene que la producción de relecturas y reescrituras que se realizan de estas obras son desacralizadoras, ¿no? No universales, particulares y situadas. Estoy con esta hipótesis retomando lo que sostiene Pilar Hidalgo en su libro Shakespeare Postmoderno, donde es un volumen publicado a fines de siglo, 1997, donde propone la idea de que un rasgo de las reversiones shakespearianas de la posmodernidad supone una lectura que quita a la producción shakespeariana del centro del canon, ¿no? Es decir, una lectura desde otro lugar, sesgada por la idea de pluralidad, de apertura del canon literario y teatral, etc. La primera hipótesis entonces tiene que ver con esta propuesta vinculada a que estas reescrituras de Shakespeare apuntan a ese tipo de lecturas desacralizadoras en términos de pensar a Shakespeare como centro del canon, ¿no? en la versión bloomiana. Una segunda hipótesis es precisamente la contraria, ¿no? Que la producción de relecturas y reescrituras son hechas en términos del alto valor que Shakespeare tiene dentro del canon occidental y son solidarias con la propuesta de Shakespeare como centro de este canon occidental, o por lo menos como uno de los autores más relevantes. Por lo tanto, esta segunda hipótesis sostiene que a través de ellas, de estas obras que se reescriben, el imperio sigue contraescribiendo. ¿A qué me refiero
con esta idea de contraescritura? Bueno, estoy de algún modo citando el libro de Ashcroft y Finney Griffith, que se llama precisamente El Imperio contraescribe, en el que los autores sostienen que perdida su centralidad geopolítica, Gran Bretaña sigue construyendo su centralidad cultural a través del canon literario precisamente. Ahora, tomando The Gap of Time como reescritura, por supuesto por una cuestión de tiempo no puedo tomar más que algunas de las estrategias que se utilizan en el texto, pero yo señalaría como los mecanismos de reescritura favorecidos y los procedimientos más relevantes los que voy a mencionar a continuación. En primera instancia tendríamos que tomar dos conceptos que son los de adaptación genérica, pero no solo la adaptación genérica en el pasaje del texto dramático a texto narrativo, novela, sino también la recontextualización como las dos, tanto adaptación genérica y recontextualización o adaptación recontextualizadora, como dispositivos de reescritura y de lectura. Esta es la propuesta del texto, ¿no? Tomar el texto dramático para producir una novela, además una novela actualizada en cuanto al momento de acción. De todos modos, también tenemos que tener en cuenta, y aquí me estoy refiriendo a un segundo procedimiento que es digno de destacar, que en el texto hay una inscripción deliberada dentro de la categoría de adaptación genérica y de recontextualización con procedimientos de enmarcamiento. Tenemos que tener en cuenta que hay un sesgo importante en esta propuesta de Hogarth Shakespeare, y es la elección de determinados autores y autoras. Y por supuesto tenemos que pensar que en esta elección se apunta a autoras y autoras reconocidas dentro del ámbito de la literatura contemporánea. Bueno, la inscripción dentro de la categoría de adaptación genérica y de recontextualización no puede no tener en cuenta que hay una voz autorial reconocida, ¿no? Luego volveré un poco a eso. Estos procedimientos de enmarcamiento a los que me estoy refiriendo tienen que ver con una introducción que retoma el texto fuente y con un cierre que introduce, en el caso de The Gap of Time, la figura de la autora. ¿A qué me refiero? Bueno, la obra se abre con un resumen del texto fuente. Un resumen que por supuesto no es neutro, en tanto tiene las marcas de la lectura de la autora, ¿no? Están las marcas de la lectura que Jeanette Winterson hace de este texto. Y por lo tanto, lo que vemos en esa lectura es que tiene una impronta personal vinculada con cómo procesa, qué dispositivos de lectura pone en marcha Jeanette Winterson para leer el cuento de invierno. Y para decir, por ejemplo, que inexplicablemente la resolución del texto es una resolución feliz. Este enmarcamiento inicial, que tiene que ver con el resumen del texto fuente y acercar a las lectoras y los lectores una interpretación de ese texto fuente, supone, por un lado, la idea de que no es necesaria una lectura del texto fuente para que los lectores y las lectoras actuales se puedan acercar a Cuento de Invierno. Y por otro lado, bueno, apunta a inscribir esa impronta personal de lectura, en tanto la lectura siempre implica categorías interpretativas. El cierre
del texto, el cierre de la novela, también es interesante en términos de este enmarcamiento, porque encuentra a la propia autora como personaje dentro de la novela, y esto le permite también recapitular esos sesgos interpretativos con respecto al argumento de Cuento de Invierno y con respecto a una valoración que hace el texto shakespeariano en el final o en el cierre de la novela. Vemos entonces que la idea de adaptación genérica aquí también se vincula con el rol autorial, no solo como una instancia de producción del texto adaptado, ¿no? Del texto que es producto de la adaptación, sino también con un sesgo de valoración crítica e interpretación del texto fuente, que es sumamente explícito. En tercer lugar, hay una línea conductora dentro del hueco en el tiempo, que tiene que ver precisamente con la categoría o con la idea de tiempo. Y esto se vincula con un rasgo muy particular del texto fuente. Dentro del Cuento de Invierno, el tiempo es un personaje. Es el que articula el pasaje entre dos momentos, ¿no? Dos momentos de la obra. Por un lado, las escenas iniciales, donde se gesta y estalla, digamos, el conflicto dramático. Y por otro lado, el tiempo posterior, los 16 años que pasan y el momento en que los personajes se reencuentran y se produce, bueno, esa alquimia shakespeariana que propicia lo que en las últimas comedias de Shakespeare, dicho por muchos críticos, desde David Wilson hasta la propia Jeanette Winterson en su enmarcamiento final de la obra, son las felices reconciliaciones, ¿no? El tiempo que toma la entidad de personaje en el Cuento de Invierno tiene en el hueco del tiempo un lugar destacado como elemento articulador, digamos. Está presente en varios niveles semánticos, ¿no? Tanto desde el nivel estructural como el nivel de lo metafórico. Y a su vez, el cuarto rasgo que yo señalaría dentro de esta reversión tiene que ver con una suerte de redimensión de la estructura dramática. Es decir, si bien hay un pasaje de la novela, del texto dramático a la novela, hay como una evocación de la estructura dramática, no solo la estructura dramática, también diría la estructura musical en algún punto, porque en la versión, en la versión inglesa, en la versión original, la reversión del texto shakespeariano se representa o se presenta como un cover, ¿no? Pero a su vez la estructura dramática supone la presentación de la novela en tres partes separadas por intervalos en los que hay discurso pero no hay acción, ¿no? Intervalos que son discursivos en este caso. Y por último, podríamos señalar la construcción de personajes a partir de lineamientos del texto fuente. Aquí los personajes centrales están delineados con constricciones muy fuertes, en tanto conservan rasgos muy sustantivos de esos personajes del texto fuente, por supuesto, siempre en vínculo con esta adaptación recontextualizadora que está proponiendo Jeanette Winterson a partir de las reglas de juego, digamos, que rigen esta reversión. Y precisamente lo interesante de la reversión es esto, ¿verdad? Que es una novela escrita a partir de una serie de reglas de juego muy claras, que están planteadas de antemano y que no tienen un enorme campo de variabilidad en el proceso de escritura, sino que deben ser bastante respetadas. Bien,
A partir de todo esto, yo volvería a las hipótesis iniciales y, no sé, tal vez sea una solución de compromiso, pero yo creo que en parte las dos hipótesis iniciales se están confirmando, ¿no? O digamos que podríamos encontrar elementos de estas dos hipótesis en esta reescritura. Por un lado, hay una intención de acercar Shakespeare a los lectores jóvenes o a los lectores del siglo XXI, y digamos que eso sin duda sostiene la idea de apelar a un canon que es culturalmente valioso. Por lo tanto, hay una idea de Shakespeare como escritor canónico, canonizado, y una idea de legitimación que tiene que ver con reversionar un texto que es culturalmente e históricamente valioso, ¿no? Pero a su vez hay como unos puntos de fuga que están vinculados con esa lectura personal y esa apropiación vinculada a la experiencia de vida, a la biografía, a los recursos propios de la autoría que plantea, en este caso, Jeanette Winterson. En términos no solo de que ella es una presencia dentro del texto en las últimas líneas, sino que también esta historia habla mucho de situaciones de su propia biografía, como por ejemplo la orfandad, ¿no? Y esto se explicita también en el texto. Lo que está muy clara es la resonancia de Cuento de Invierno en términos de la historia personal de la autora. Eso aparece muy sucintamente, pero tiene una enorme potencia en las últimas líneas. Y esto también implica que la reescritura es un ejercicio de crítica y de interpretación, ¿no? Jeanette Winterson está haciendo crítica literaria, está haciendo un ejercicio interpretativo, por lo que no solo es una reversión, es la reversión de Winterson, obviamente, en términos de que deja una impronta muy fuerte. Por lo tanto, y para cerrar, dejando a su vez de compartir pantalla, yo haría una apuesta por decir que las dos hipótesis tienen en buena medida una parte de validez, ¿no?, en relación con la reescritura de este texto. Es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Muy amable por tu trabajo, por tu explicación, por compartir con nosotros. Y ahora sí le vamos a dar la palabra al último integrante de la mesa. Al último digo por el listado, no por nada en especial. A Yacine Mauricio Ramos. Es de Inbelec, CONICET y la Universidad de Tucumán. Su trabajo se denomina La autoficción teatral en manifiesto por amor a los hombres, resistencia y subjetividad en el trabajo actoral. Bienvenido, Mauricio, y muchas gracias. Muchas gracias, Diana, y gracias a todo el equipo de TACOM. Bueno, mi trabajo se denomina, como bien lo dijiste, La autoficción teatral en manifiesto por amor a los hombres, resistencia y subjetividad en el trabajo actoral. En el marco de la diversidad de enfoques y teorías abocadas al estudio del teatro y la actuación, nuestras investigaciones están orientadas a reflexionar sobre un objeto problema específico, los modos en los que las condiciones de territorialidad de los cuerpos aportan a los procesos poético-actorales a través de procedimientos de creación escénica flexibles que se centran en el trabajo actoral en el campo teatral independiente contemporáneo de la ciudad de San Miguel de Tucumán. En este sentido, nos interpela estudiar la autoficción teatral en tanto se inscribe dentro de estas formas de composición, por lo que hemos seleccionado como caso de estudio a la obra teatral Manifiesto por amor a los hombres del grupo independiente tucumano Recovecos. Se trata de un teatro de autoficción unipersonal que aborda el tema de la homosexualidad a través del recorrido por la vida de un joven gay del norte argentino. Voy a iniciar presentando algunas orientaciones teóricas que utilicé para abordar el caso de estudio seleccionado. Parto considerando la actuación, que en tanto práctica artística escénica ha sido relegada dentro de la historia del teatro a una perspectiva que subordina la tarea del actor-actriz a las prescripciones contenidas en el texto dramático o a los lineamientos de la dirección teatral.
La investigadora Karina Mauro sostiene que en la tradición teatral de Occidente ha prevalecido una dimensión transitiva de la representación que procura supeditar el trabajo actoral al sentido discursivo formulado por la trama de la obra, establecida previamente y por fuera de la práctica escénica. Sin embargo, Mauro plantea también que la acción actoral reviste en sí carácter de acontecimiento. Debido a su cualidad de acción realizada, la actuación se presenta en su condición inmanente, en tanto es inherente a sí misma, y en su condición indeterminada, por cuanto se produce en el aquí y ahora de su ejecución. De este modo, la acción actoral como acontecimiento no puede ser invisibilizada por completo en la acción narrativa, y la práctica actoral emerge como un elemento disruptivo que no se encuentra sometido del todo a los mandatos de la trama. Este enfoque sobre la actuación puede inscribirse en los lineamientos de la filosofía del teatro de Jorge Dubati, quien define al arte teatral como acontecimiento singular que por su medio expresivo funda una zona de experiencias materiales y de subjetividades dinámicas conformadas al mismo tiempo por componentes semióticos y por factores indecibles, quedando estos últimos en un lugar que no puede ser aprendido en su totalidad por el lenguaje. Para Dubati, el medio expresivo por el que acontece el teatro es el conjunto de acciones físicas y físicos-verbales del cuerpo del actor o actriz ante otro que observa y expecta. Es así que ubica el trabajo actoral en el centro de la práctica escénica, en tanto se encarga de la producción de entes poéticos, poiesis, a través de las acciones corporales del actor o actriz. De esta forma, a partir de los aportes de Mauro y de Dubati, entendemos por actuación a un fenómeno artístico producido por un sujeto en situación creativa que se posiciona como actor o actriz ante la expectación de otro sujeto que justificará su desempeño como tal. Es la fuente en la que se suscita lo específicamente teatral. En esta ponencia intentamos trabajar sobre el fenómeno de la actuación como acciones corporales o prácticas corporizadas inscritas dentro del paradigma del teatro como acontecimiento, que a partir de determinados discursos internalizados en el cuerpo de actores y actrices producen experiencias artísticas singulares, es decir, producción de poiesis, mediante el trabajo actoral. Un procedimiento que permite evidenciar cómo se manifiesta en la puesta teatral aquella territorialidad con la que cargan los cuerpos. Tomamos aquí la noción de territorialidad teatral propuesta por Dubati, quien la entiende como un espacio construido a través de procesos de subjetivación y dinámicas relacionales que se encuentra en constante transformación. El autor plantea que, a diferencia de otras prácticas artísticas mediatizadas por dispositivos tecnológicos, aquellas del tecnovivio, el teatro no se puede desterritorializar. Para entender esta premisa, el citado autor explica que dentro de la paradoja territorialización-desterritorialización en las obras de arte, los procesos de desterritorialización hacen referencia a la creación de poiesis o mundos otros con sus particulares lógicas de funcionamiento que por el principio de negación del ente real se distinguen del régimen de la experiencia cotidiana. Ahora bien, la creación de entidades poéticas o nuevos mundos ficcionales en el caso del teatro constituye solo una instancia de desterritorialización en el marco de una práctica territorializada. Esto es así, puesto que la construcción de poiesis en el acontecimiento teatral depende del trabajo corporal de actores y actrices y exige la presencia de artistas y espectadores en las mismas coordenadas espaciales y temporales para la producción de la obra de arte, a la vez que los cuerpos poseen la capacidad de portar consigo las territorialidades con las que se identifican y se han nutrido culturalmente. Por lo tanto, la construcción de poiesis se entiende solo como una dimensión desterritorializada del acontecimiento que es esencialmente territorial. Ahora sí voy a la descripción como para orientarlos en relación al caso de estudio que he seleccionado, la obra de teatro Manifiesto por Amor a los Hombres. Esta obra es un trabajo escénico del grupo teatral independiente Recovecos, perteneciente a la provincia de Tucumán. Se estrenó en el año 2012 y contó con 3 temporadas que se extendieron hasta el año 2014. Contó con la actuación de Facundo Vegancheta y la dirección de la teatrista Patricia García. En una entrevista realizada al actor, nos cuenta que el proyecto surge a partir de su interés por realizar un unipersonal que se encuentra atravesado por la temática gay desde su propia experiencia e historia de vida como varón cis homosexual. Una problemática sobre la que venía indagando mediante diferentes lecturas académicas y poéticas referidas al universo LGTBIQ+. El proceso de creación contó con 4 etapas de construcción colectiva. El primer momento consistió en un trabajo de mesa, caracterizado por la búsqueda de material bibliográfico que abordase la temática gay, ya sea cuentos, novelas, textos dramáticos, ensayos teóricos y artículos académicos, y extensas charlas sobre los trazados biográficos e intereses estéticos del actor.
Una segunda etapa la destinaron a la puesta del cuerpo en situación de creación escénica. Partieron de la integración de las distintas textualidades abordadas durante el trabajo de mesa, organizando según pautas mínimas de improvisación para generar situaciones teatrales. Durante las improvisaciones se propuso incorporar como procedimiento dramatúrgico el cruce entre la biografía del actor y las referencias indagadas durante las instancias reflexivos temáticas. La tercera fase consistió en la organización del material escénico encontrado a partir de las improvisaciones mediante un proceso de selección y montaje para llegar finalmente a la última etapa, que consistía en la presentación del espectáculo ante público. Así, la obra se estrenó el 23 de noviembre del año 2012. En términos generales, el relato de la obra consiste en la celebración del cumpleaños de Facundo. Aquí el actor trabaja con su propio nombre para la construcción ficcional o personaje que lleva a cabo, donde los espectadores son invitados a participar del festejo. El actor pide dejar una butaca vacía porque se encuentra a la espera de un invitado especial que no llegará nunca y se develará al final de la pieza. Se trata de su padre. Bien, los creadores de la obra Manifiesto por Amor a los Hombres coinciden en definir al espectáculo como un teatro autoficcional en la medida en que conjugan elementos de la realidad, o sea, la biografía del actor, y la ficción para ser llevados a escena. Para abordar un posible perfil teórico en este concepto, el investigador Mauricio Tosi analiza las condiciones de posibilidad de la autoficción performativa y establece que se trata de una estrategia de creación escénica que responde a específicos cambios históricos actorales, como ser el advenimiento de la potencialidad creativa del cuerpo del actor en tanto matriz generativa del fenómeno escénico. En correlación con estos postulados, podemos reconocer que la labor compositiva de Manifiesto por Amor a los Hombres se llevó a cabo a través de una dramaturgia de actor, en la que el trabajo de la actuación estaba puesto en el centro de la escena. El protagonista iba construyendo la obra a través de improvisaciones en base a pequeñas anécdotas que servían como referencia para accionar, sin estar sujeto a textos dramáticos o metodologías de trabajo codificadas que impidan el despliegue de su singularidad actoral. Ahora bien, enfocándonos en los procedimientos actorales específicamente autoficcionales, Tosi toma el concepto de multiestabilidad perceptiva de la investigadora Erika Fischer-Lichte para explicar el vínculo actor-personaje en este tipo de prácticas escénicas. Se trata aquí de un salto y una oscilación de la percepción sobre la figura del actuante, un proceso de ambigüedad en el que no hay precisión respecto a si en la escena se observa a un yo biográfico o a una construcción ficcional. Tosi, con apoyo conceptual en la filosofía del teatro, establece que la experiencia de la multiestabilidad perceptiva es estimulada por los tres relatos de la actuación: el relato de la presencia física, el relato del trabajo y el relato de la poesía, lo que se corresponden con el cuerpo natural social del actor, el cuerpo afectivo y el cuerpo poético, respectivamente. En efecto, para fundamentar los vaivenes perceptivos y semánticos que lo autoficcional genera en la escena, parte de un cuerpo natural social compuesto por las marcas biológicas e histórico-personales del actor o actriz, que pueden leerse como la territorialidad que carga el cuerpo productor del relato de la presencia física. Este relato constituye la matriz necesaria para la emergencia del relato del trabajo, donde el accionar del actor o actriz instaura un cuerpo afectado. Al respecto dice, cito: esta fase intermedia implica el atravesamiento o la incrustación de la teatralidad en la carne del actor. Es la laboriosidad poética del performer para generar el salto ontológico hacia el mundo otro de la escena. Fin de cita. Por lo tanto, el cuerpo afectado evidencia los diversos procedimientos teatrales utilizados y promueve la desterritorialización parcial del cuerpo del actor o actriz. De allí emerge un cuerpo poético, un cuerpo ficcional que coloca el relato de la poesía para construir esa entidad poética nueva y distinta a la realidad. Así, ese cuerpo poético construye poiesis, donde perduran algunas marcas de aquel primer cuerpo natural social. Por ende, como mencionamos previamente, la territorialidad en el teatro es permanente e insoslayable. Para ejemplificar estos fenómenos, recurriremos al trabajo de la escena 4 de la obra, que se llama La Crisálida. En esta escena, el protagonista se encuentra semidesnudo de espaldas al público, iluminado por una tenue luz roja, mientras realiza movimientos sutiles y delicados con su espalda y brazos, como si se tratara del aleteo de una mariposa. Suena de fondo una música de la película Un chant d'amour, una canción de amor de Jean Genet, mediometraje francés que aborda también el tema de la homosexualidad. Mientras tanto, el actor recita un texto científico que explica el proceso que realiza una oruga para convertirse en mariposa. Un relato que consideramos metafórico respecto de la salida del closet, término utilizado para aludir al momento en que las personas LGTBIQ+ comparten su orientación sexual o identidad de género con su entorno social.
Con estos datos, analizaremos la forma en que los cuerpos y relatos de la actuación descritos arriba se hacen presentes en el trabajo actoral del performer para construir esta escena. En primer lugar, partimos del cuerpo natural social del actor, donde además de su fisicidad está involucrada su biografía, su subjetividad como varón cis homosexual, que es también la parte de su identidad que busca llevar a escena. Aquí se manifiesta el relato de la presencia física, que se irá transformando en el relato del trabajo a través de la labor técnica para producir un cuerpo afectado que se corra de su cotidianeidad. De esta manera, y a partir de este trabajo, se genera una corporización y un relato que contribuye a la construcción de un ente poético, ese mundo otro que configura el acontecimiento teatral. En este cuerpo poético es posible percibir esa oscilación y ambigüedad entre actor y personaje, entre realidad y ficción. Por un lado, observamos la biografía del actor, y más específicamente su fisicidad. Un cuerpo que expone su espalda desnuda y en combinación con movimientos extracotidianos específicos configura una singularidad que busca instalar en escena ese deseo por manifestar su homosexualidad. Por otro lado, también podemos percibir un cuerpo ficcionalizado, que a través del trabajo con esos movimientos ajenos a la cotidianidad del actor y acompañado por dispositivos escénicos específicos, como ser la luz roja tenue, la música de la película, la intimidad que proyecta la espacialidad de una sala teatral pequeña, construye un mundo poético particular en la medida en que compromete características corporales propias e intransferibles en su hacer. Por lo tanto, creemos que Manifiesto por Amor a los Hombres puede inscribirse dentro de un teatro autoficcional que instala la experiencia de la multiestabilidad perceptiva y con ello habilita el despliegue de la territorialidad del cuerpo del actor en el trabajo escénico. Ahora bien, bajo estas premisas creemos adecuado recurrir a la problemática arte y vida en tanto eje que atraviesa toda experiencia fundada en un yo fabulado. Para avanzar en este sentido, tomamos como referencia los aportes de Francisco Lemus. El citado autor plantea que la micropolítica es un punto clave que recorre el arte argentino de los años 90. En este contexto trabaja con la imagen de metro cuadrado, una expresión utilizada por el artista Marcelo Pombo para manifestar su desinterés por todo aquello que sucediera más allá de un metro de distancia de él mismo. Con ello, hacía referencia a la desilusión respecto a los compromisos en abstracto con los grandes temas de la política y, por el contrario, reivindicaba un compromiso con las problemáticas que lo circundaban a él, a su gente, a sus amigos. La idea de metro cuadrado implica entonces un desplazamiento de los grandes temas hacia gestos mínimos y personales vinculados al artista como persona, pero sin renunciar por ello a la capacidad de transformación de la cultura. Es en este posicionamiento donde reside su fuerza política. Si bien nuestro caso de estudio se ubica en otro contexto espacio-temporal y además analiza otro tipo de experiencia artística y tematológica, puesto que se sitúa en el marco de producciones escénicas independientes de la región del noroeste argentino, encontramos como punto común el interés por pensar las prácticas artísticas, en nuestro caso la actuación escénica, que despliegan instancias de resistencia micropolítica al poner en juego los campos subjetivos del artista. Ahora bien, para pensar la actuación escénica como una forma de acción micropolítica, nos interesa indagar en las relaciones de fuerzas que operan en el ámbito de la microfísica del poder, donde las prácticas artísticas pueden adquirir una potencialidad de resistencia ante metodologías de creación escénica codificadas y asociadas a las principales tradiciones teatrales, así como presentar oposición a determinadas formas de disciplinamiento y normalización social, como son el patriarcado en tanto sistema de dominación y la heteronormatividad como estructura que lo sostiene. Para analizar en detalle esta propuesta, recurrimos a las lecturas de Michel Foucault, quien explica la microfísica del poder como aquellas relaciones donde se promueven técnicas minuciosas de disciplinamiento sobre las operaciones del cuerpo de los individuos para garantizar de esta forma la sujeción constante de sus fuerzas y una consecuente relación de docilidad-utilidad. Bajo estas premisas, las que centra su análisis en el cuerpo como objeto y blanco de poder, el sociólogo Santiago Castro Gómez acude a los trabajos de Foucault y considera que aquellas técnicas que impactan en las corporalidades de los individuos repercuten también en su afectividad y subjetividad, ambos elementos que configuran la territorialidad de los cuerpos con las que venimos trabajando. No obstante, también acude a las tecnologías del yo, que consisten en prácticas autónomas mediante las que los sujetos se producen a sí mismos de forma diferencial, dando lugar, en nuestro caso, a la producción de una poética escénica territorializada. En este contexto, el trabajo actoral en Manifiesto por Amor a los Hombres puede leerse como un gesto micropolítico, pues se compromete con disputas de sentido social, la homosexualidad, que atraviesan la biografía y las posiciones artísticas de este agente. En otros términos, lo personal se hace público al propiciar un acontecimiento poético de resistencia, fundado en un yo político que básicamente responde a dos instancias de normalización.
las lógicas de poder arraigadas en las formas teatrales de ilusión mimético tradicional y el conservadurismo del contexto social circundante. Al respecto, la obra se afirma en un gesto de celebración y reivindicación de la homosexualidad. Si bien en la dramaturgia aparecen situaciones que atentan contra la existencia del protagonista, el eje principal que motoriza toda la obra es la celebración de su cumpleaños. Los espectadores son invitados a participar de una fiesta de cumpleaños. Se les comparte cotillón y a partir de diferentes recursos como la música, videos y bailes, se respira una atmósfera festiva en la mayor parte de la puesta. Otro momento donde podemos reconocer cómo el actor transfiere la territorialidad de su cuerpo a la escena, lo encontramos en un fragmento de la obra llamado El Mariquita. En esta secuencia dramatúrgica, el actor está vestido con una camisa amarilla holgada, como la que usan los bailadores de flamenco, y lleva en la mano una rosa roja de tela. Ofrece un espectáculo donde interpreta la canción Quizás, 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 de Sara Montiel, proponiendo al público una danza de seducción a través de movimientos estilizados. Suena la canción de fondo y el actor la interpreta mediante el lip sync, una práctica escénica asociada al universo gay y drag queen proveniente de la cultura ballroom de Estados Unidos que se ha extendido a nuestras latitudes. La selección de estos recursos no fue pensada solamente en relación al tema de la obra teatral, sino que está profundamente relacionada con los intereses del actor y parte del bagaje cultural que constituye su subjetividad. En este sentido, la homosexualidad no se vivencia solamente como una orientación sexual, sino también como un hecho cultural. Son muchas las prácticas y saberes que conforman el universo gay y LGTBIQ+, e impactan en los modos de ser y hacer del actor en su cotidianidad y por lo tanto se inscriben en su cuerpo natural social. De esta forma podemos aludir a la puesta en cuestión como una práctica escénica que se inscribe dentro de un universo queer con C. Respecto a este concepto, Felipe Rivas explica que se trata de una suerte de castellanización fonética del término queer del inglés que es utilizado para situarlo en contexto latinoamericano. Lo dice que el vocablo queer con C se plantea como una forma de crítica y resistencia a la imposición de términos extranjeros que no consideran los contextos y trayectorias políticas de los territorios donde se aplican. Y por lo tanto, se lo utiliza para designar prácticas e identidades sexodiversas contextualizadas en el entramado político y cultural de nuestro territorio. De esta manera llegamos a las reflexiones finales y bajo estas coordenadas consideramos que a través de la tarea actoral encarada por el performer observamos mecanismos de resistencia que se oponen a dos instancias de normalización. Por un lado, la ilusión mimético-escénica sostenida por la tradición teatral hegemónica de Occidente y por el otro, el sistema heteropatriarcal que atenta contra las identidades sexodiversas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos y a todas. Es una mesa hermosa y me resuena esto de que pude, no sé si están de acuerdo, encontrar como esta conexión, más allá que es súper heterogéneo lo que se planteó. Veo como una necesidad en diferentes, tanto sea en dramaturgas, dramaturgos, actores, o el trabajo de Gabriela, la reescritura, ¿no? De contar algo personal que le traspasa, que le resuena y darle voz por algún medio, sea texto o sea actoralmente, ¿no? A esto que a cada una le pasa. ¿No? Como estas marcas que cada dramaturgo, dramaturga, actor tienen y necesitan contar, necesita ponerla en escena, tanto sean marcas sociales como personales. Eso por un lado, y por otro lado, quería preguntarte, Alejandro, con respecto a que me resonó y me llamó la atención, si nos podías contar un poquitito a qué te referís cuando hablas de la biopolítica y qué sería impersonaje cuando planteas. Si es posible. Pido disculpas en este momento porque justo hay una máquina al lado mío. Se No escucha pasa nada, esto es la mucha virtualidad. bulla. Ya, si se escucha mucha bulla, no soy yo, es el escenario que está al lado mío. Sí, cuando estaba hablando de biopolítica lo hice a propósito de un ensayo de Gabriel Giorgi, ¿no? Que recoge en parte varios postulados de Foucault, ya que lo citó Mauricio también acá, y que tienen que ver cómo este ordenamiento institucional, político, traza también de alguna medida y bastante fuerte la corporalidad de los sujetos, ¿no? Como
identidades que se definen a partir de los cuerpos y cuerpos que están regulados por ese sistema en primer lugar y que están ubicados por ese mismo sistema en la casilla que más le convenga a ese mismo sistema, ¿no? Según este trazado inicial y muy general que logré hacer al comienzo de esta lectura, donde hay cuerpos que son aceptados y cuerpos que no son aceptados, ¿no? Y hay cuerpos que muchas veces están en esta frontera en las cuales junto con, digamos, pensando en lo técnico, ¿no? Se les caracteriza como irracionales, pensando en la violencia, ¿no? O que están por fuera de la legalidad también. Muchos de esos cuerpos están marcados por esa determinación que imprime el sistema. Entonces, en ese sentido, aquí Giorgi hace una diferencia que tiene que ver como con la vida misma, ¿no? La vida de especie humana y la vida otra que pareciera no ser humana, pero que sabemos que lo es, ¿no? Y que está pensada como un objeto, dice él en algún momento, y también como un animal, ¿no? O sea, hay, por así decirlo en palabras simples, cuerpos que son de primer y segundo orden, así como hay vidas que son de primer y segundo orden. Y ahí es donde esta dimensión biopolítica, ¿no? Está hablando acerca de las diferencias que hay en términos raciales, ¿no? Sexuales, y bueno, podríamos llegar incluso a algo tan simple como hablar de lo que es considerado bello o feo por esta misma racionalidad que se construye dentro de un orden. Entonces, me refiero a eso específicamente, junto con esta idea, ¿no? que estoy proponiendo, donde esos cuerpos, y que tiene que ver con la lectura de clase también, que en parte traté de abordar en esta breve lectura, esos cuerpos como no importan, ¿no? En la medida en que no son tan importantes dentro de un ordenamiento político, por supuesto que no es tan interesante si esos cuerpos desaparecen, ¿no? Y esto es muy importante para mi estudio, al menos en algunas de las obras que cité, porque son varias otras, en donde el personaje, y ahí hago el vínculo enseguida con el impersonaje, ¿no? El personaje se presenta en gran parte como un personaje condenado a morir, ¿no? Carolina también citaba otros pasajes donde hay suicidio, ¿no? O sea, hay una anticipación de condena para ese personaje que no es capaz, por más que lo intente, ¿no? Que intente seducir al público con sus palabras, que intente contarse, narrarse una historia para sí mismo, para, por supuesto, sostenerse en el escenario, no lo consigue, ¿no? Porque esa violencia ya está trazada, esas coordenadas también que se dan dentro del espacio son conocidas en general por el público que asiste a esas obras. Por los folletines que se entregan previamente, ¿no? Por la prensa, por prensa escrita o en televisión cuando se mencionan estas obras también. Hay una coordenada que va fijando y que va subyugando a esos personajes a tal punto en que todo lo que puedan decir o todo lo que puedan representar, ¿no? A través de su cuerpo, del gesto, de la pose, está determinado por su origen, ¿no? Y está determinado incluso antes de que eso se origine dentro del escenario. Por eso es que hay una cuestión que se piensa también en términos de vida, ¿no? De existencia, pero que es política en tanto a uno se le otorga un lugar que muchas veces no desea, es donde está la gran lucha que establecen muchos de estos personajes también en escena, y que varios de ellos, relacionándola ahora con el impersonaje, llegan totalmente fragmentados, ¿no? Llegan hibridados, llegan sin historia, aunque hacen esfuerzos por tenerla, pero se van disolviendo en la medida en que van contándola, ¿no? Es como que la forma en la que están hechos, en la que se muestran, se exhiben en sus testimonios, confesiones, alusiones a la historia que está, a la gran historia, ¿no? Con mayúscula que está rodeando esto llamado personaje, eh, se va disolviendo, ¿no? Y ahí es donde el personaje, como menciona este grupo de estudio francés, ¿no? Donde está liderado por Sarrazac, Ringaert, ¿no? Em, hablan acerca de esto. Joseph Dana también tiene referencia a este asunto, donde el personaje pareciera, ¿no? Pareciera muchas veces, porque ahí el análisis hay que ser muy meticuloso para identificar todas estas precisiones, pareciera no tener
ninguna posibilidad de asentarse, ¿no? De arraigarse en una, siquiera en una idea de identidad, ¿no? Por eso es tan importante también la construcción que se va realizando en escena. De ahí es que yo lo intento abordar a partir de un proceso que es fallido muchas veces, pero que vale finalmente el esfuerzo porque ese proceso está igual, ¿no? Independiente de que uno conozca la resolución, ese proceso debe darse puesto que hay un compromiso finalmente con reconstruirse, con rearticularse, pero que muchas veces viene con un recipiente que está completamente vacío, ¿no? Entonces ahí es donde hablamos también de esta noción de impersonaje en la cual no hay una posibilidad de tener un valor inherente finalmente a ese estatuto de personaje más convencional dentro de todas las crisis por las que atraviesa el sujeto, la experiencia, el personaje mismo, evidentemente, y en gran parte el mundo actoral también, pensando en las referencias que entregaba Mauricio respecto de estas coordenadas que deben estar alineadas, ¿no? Para que esto de alguna manera pueda ocurrir, ¿no? Que es el encuentro finalmente entre el público, que somos nosotros, y actores, actrices que están representando o intentando muchas veces representar un papel que a veces no tiene ni siquiera papel, ¿no? Es un poco ese, es el diálogo que se establece entre la reconstrucción de un personaje o de una figura o de un impersonaje dentro de la escena. Buenísimo, muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, Carolina, sí, ¿Puedo preguntarle algo a Gabriela? No, sí, no sí, sé por si sí, por supuesto. Genial. quería preguntarte, Gabriela, si este trabajo que tú propones está en el marco de lectura de otras reescrituras contemporáneas y posmodernas, porque me llamó la atención que utilizaras el término de contraescritura cuando la gran parte de reescrituras contemporáneas actuales, sobre todo en habla inglesa, funcionan como contraescrituras, también las apropiaciones latinoamericanas de Shakespeare. No sé si lo ves como un caso específico en el caso de Winterson o si lo has visto en relación a otras reescrituras shakespearianas actuales. Bárbaro, clarísimo. No, en realidad lo estoy viendo en correlato, digamos. Es el primer texto que abordo de la colección Hogarth Shakespeare, pero estoy trabajando hace rato con Índigo de Marina Warner en relación con La Tempestad, ¿no? Y bueno, las categorías de contraescritura también es válida en el caso de Índigo, o sea, es una constante, como vos decís. La cuestión peculiar, digamos, la especificidad de este trabajo de Winterson tiene que ver con que hay una propuesta editorial que tiene cierto grado de institucionalización, que no lo tiene la iniciativa de una escritora como, por ejemplo, Warner, ¿no? En el caso de la escritura de Índigo, que es una novela también que se puede inscribir en la misma línea de revisión, ¿no? Y utilizo la idea de contraescritura vinculada con el planteo postcolonial, en este caso. Pero por un lado sí, la idea de contraescritura creo que está presente en las distintas reversiones que se hacen de la obra de Shakespeare, pero me parecía especialmente interesante modularlo en esta circunstancia en la que hay una propuesta editorial donde por lo menos la intención explícita es acercar la obra de Shakespeare a los lectores y a las lectoras más jóvenes del siglo XXI, ¿no? Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Carolina, también por el aporte, la pregunta ahí. Si alguien también quiere preguntar entre nosotros, está totalmente abierto el micrófono. Yo quería consultarte, Carolina, esto de varias cosas. Primero, esto que planteaba Alejandro de la idea de un personaje, ¿no? Un personaje era, ya se me fue, sí, un personaje, exactamente,
es también lo que vos planteás como figuras anónimas, siluetas, lo nombrás en algún momento del texto y me quedó resonando, y ahora escuchándolo a Alejandro, digo, ¿tendrá algo que ver o lo planteás desde otro lado? Sí, bueno, manejamos más o menos la misma batería conceptual. El personaje, como él ya señaló, es un término de Jean-Pierre Sarrazac, que se complementa también con un término que utiliza Ringaert y que tiene que ver con las siluetas, que me gusta porque remite a la idea del figurín, que sí lo mencioné, no sé si ustedes le llaman así, el figurín son estos patrones que se utilizan para hacer el recorte de un vestido, de una falda, el padrón, ¿sí? No sé si se Sí, sí, sí. entiende. Sí, Se sí, utilizaba perfecto. antiguamente para la sastrería, ¿sí? Ese figurín en el fondo se va rellenando o se va vaciando de contenido de la misma manera como el personaje en tanto figura que carece de historia, de movilización, de propósito, de acción en los términos tradicionales, se va dibujando o se va desdibujando sobre la escena. Creo que esa característica es común a gran parte de, no solamente de las dramaturgias chilenas, sino que de las dramaturgias en todas partes. O sea, en el caso mexicano ocurre más o menos igual, en el caso argentino, en algunas obras que he podido revisar también. La idea de una voz que se va construyendo sobre la escena, sobre un figurino, un patrón ya establecido como una silueta, pero que no es más que eso, sino que es a través del discurso dramático, de la voz en la escena que se encuentra y que se configura hacia el público, más todos los otros referentes que como mencionaba yo, pero también Alejandro, se van llenando desde las preconcepciones, desde las expectativas también que trae la audiencia en la recepción de esa figura o silueta. Que acá en Argentina hubo el siluetazo por el tema de los desaparecidos en Mendoza, si mal no recuerdo, también se hizo toda una performance sobre esto. Por eso me resonaba, digo, que desde dónde los unía a los dos, pero a ver si tenía algo que ver. Ya sé que no es lo que ustedes están planteando. Pero mira qué interesante, hace ya muchos años atrás, Barrales, otro dramaturgo, cuando construye un personaje que es Hans Pozo, que fue un chico que fue descuartizado, está tomado de las noticias, también un chico un expreso que fue descuartizado y repartido en la calle. Para pensar el personaje, dibujaron esa silueta como desaparecido, desmembrado en la escena, y sobre eso el dramaturgo comienza a reconstruir un cuerpo y por tanto reconstruir una historia. La silueta también tiene que ver con eso, con la capacidad de reconstruir y rellenar una historia invisibilizada. Totalmente, darle voz, como dijiste en un momento. Y también algo que me quedó para consultarte es que los trabajos de dramaturga, porque yo estoy trabajando justamente de dramaturgas cuyanas, de determinada época, de la postdictadura, quería consultarte de qué territorios son las dramaturgas que estás trabajando vos, si son de Santiago o de qué parte de Chile, y si eso Mira, influye. sí, claro, yo creo que influye en lo que decía también Alejandro. Eh, es distinto hablar de una generación, o sea, la idea de la generación es complicada, pero los nacidos en los 70 tienen una mirada distinta a los nacidos en los 80 y en los 90. Y eso pasa también con las dramaturgas, que con mucha más fuerza aparecen precisamente en estos últimos años. Hay un proyecto muy bonito que se llama dramaturgas.net, dramaturgaschilenas.net, donde allí puedes recoger, se recogen alrededor de 100 dramaturgas actuales, o sea, que están produciendo en los últimos 20 años, y donde uno podría reconocer por lo menos que aparte de Santiago, indudablemente hay otros polos como Concepción y Valparaíso. Hay muchas otras
dramaturgas que vienen de regiones, pero que se han instalado en Santiago también. O sea, si te quieres meter por ahí, a lo que están haciendo es una súper buena puerta de entrada Claro, sí, sí, sí. a ese mundo también, que es un mundo dentro de otro mundo, que está reclamando también su voz, su territorio, su posición. Bueno, muchísimas gracias. No sabía lo de dramaturgas.net, ya lo anoté. Bueno, si alguien más quiere consultar, charlar, que les quedó algo ahí para compartir, es el momento. A mí más que nada, como para comentar un poco, también, como decía Diana al principio, encontraba mucho vínculo en relación a esta idea de cómo las voces de diferentes dramaturgos, o en mi caso de los actores, buscan resignificar esas subjetividades o identidades, si se quiere, periféricas, como un valor político contrahegemónico al status quo instalado en diferentes, bueno, en cada territorio, ¿no? Y en ese sentido me parecía, linkeaba un poco por ahí lo que yo trabajo en la autoficción con esta estrategia que plantea Carolina sobre ficcionalizar el testimonio, ¿no? Y el valor político que eso promueve en la dramaturgia bueno, en las dramaturgias que ella está analizando, ¿no? Veía cómo de alguna manera, si son trabajos, si bien son trabajos de distintos territorios, cómo de alguna manera se comienzan a linkear o vincular entre sí desde esta perspectiva, ¿no? Perdona, tú planteaste dramaturgia del actor, ¿eso es un concepto de quién? La dramaturgia de actuación es un concepto de Barba, de Eugenio Barba, que tiene que ver con la posibilidad de construir el relato, pero desde la actuación, ¿no? Poner en valor el cuerpo del actor y el hacer actoral para la construcción dramatúrgica de la obra. Sí, Gabriela. Sí, yo quería preguntarles en general, en base a lo que había comentado Alejandro, que en un momento dijo, lo anoté textualmente, la idea de que el teatro requiere de los lectores y del público para la legitimación, ¿no? Esa es más o menos la idea. Lo anoté semitextualmente, digamos. Tampoco voy a presumir. La pregunta creo que para Mauricio, Alejandro y Carolina, para los tres es válida. ¿Cómo se vinculan estas dramaturgias con la edición, ¿no? Es decir, ¿qué impacto tienen en relación con la publicación? ¿Cómo aparece esto? Pensaba también qué impacto tienen con las pedagogías teatrales o con ese otro universo, pero bueno, creo que si no la pregunta sería súper amplia. En principio con el mundo de la edición. ¿Parto? Me tomo la palabra y le voy a dar el pase a Mauricio también, que justo tenía una pregunta muy similar a la tuya, Gabriela, que en el caso de varios de los dramaturgos y dramaturgas que mencioné, hay un interés muy fuerte por publicar. Eso es algo que se constata sobre todo en los últimos 5 años con el nacimiento de editoriales que se han dedicado a recoger textos dramáticos, ¿no? Y ese interés a mí me parece sumamente valioso, a pesar de que muchas veces el texto dramático queda de lado, ¿no? Y muchas veces abandonado en toda la gran teoría que puede existir hoy. Sobre todo a propósito de lo que mencionaba Mauricio, que entiendo que ahí vamos por metodologías diferentes. Hay un interés muy fuerte por recuperar esos textos y en el caso de dramaturgos chilenos, ¿no? Están, para que los tengan a vista, la editorial LOM, que se encarga también de publicar dramas, ¿no? Oxímoron, que es una de las grandes editoriales jóvenes que ha publicado a Carla Zúñiga, ¿no? A María José Pizarro, y ojalá que existieran siempre muchas más.
me llama a mí mucho la atención eso, ¿no? Y ahí le tiro un poco el pase a Mauricio pensando en esta dramaturgia del actor, que siempre cuando hablan de dramaturgia a mí me refiere a texto, ¿no? Entonces, esa libertad en parte siempre yo la miro en todo aspecto, ¿no? No solamente por lo que mencionaba él, sino que también cuando directores, directoras, ¿no? Dramaturgas, os dan declaraciones antes de montar una obra, ¿no? Uno está siempre ahí como mirando entre que le cree y sospecha al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que ahí uno se encuentra siempre en una posición un poco mediada por el relato que generan en torno a la obra, y después cuando uno va a ver la obra misma, ¿no? Y sale con, puede ser la misma experiencia u otra distinta. Yo me preguntaba que ahí el texto es muy valioso en ese sentido para tener una coordenada que está fija, no está determinada por ese código textual, pero al mismo tiempo, y ahí le doy el pase a Mauricio para que pueda explayarse en esta pregunta, por favor. ¿Qué le pasa a él como espectador cuando está observando esta obra? Tú en un momento referiste esto de la autoficción, ¿no? En primer lugar, si estas obras se publican, porque no encontré nada, revisé el título tanto de Gabriela como tuyo para buscar información antes de llegar acá, ¿no? De esa obra. Bueno, Winterson está publicada en Lumen, así que hay un acceso ahí. Pero si se llegan a publicar estas obras que son de carácter autoficcional, como tú mencionaste, y qué tanta libertad, por ejemplo, hay para ti que eres espectador de esa obra y estudioso también de esa obra, qué tanta libertad hay cuando hay una batería conceptual tan sólida, ¿no? Tan fuerte, tan rígida muchas veces. ¿Dónde está la voz finalmente de ese actor detrás de todo ese andamiaje, por ponerlo en esos conceptos de construcción, ¿no? Ese andamiaje que le permite sostener una experiencia personal, ¿no? A mí me llama mucho la atención eso, como siempre estoy ahí, como dije, entre un lugar de que sospecho y me entrego nomás a creer en que es así. Pero ¿qué te pasa a ti como espectador? Y si finalmente también, recogiendo lo de Gabriela, hay publicaciones de este tipo de trabajos, ¿no? Que vayan en ese camino como de construir una dramaturgia, a pesar de que también hay un poco de resistencia en ello, ¿no? Según lo que logré entender en gran parte de esta postura. Perdón mi extensión, pero necesitaba armar el relato. Bueno, a ver, en este caso particular de la obra que yo estoy analizando, hay una publicación, es una obra que donde el texto se escribió luego de que la obra fue estrenada, presentada a público durante un tiempo. Bueno, tomaron la decisión, el grupo, de escribir la obra y fue publicada en una revista, especializada sobre teatro de acá de Tucumán, que se llama El Umbral. Es el único lugar donde está publicada. Eh, y respecto a la otra pregunta que me haces en relación a la libertad de los procesos creativos y cómo lo veo yo desde el lugar de investigador y espectador, eh, particularmente las baterías de conceptos de las que hablas son baterías de conceptos que por ahí yo los pongo al servicio de la obra que estoy analizando, no son necesariamente... la rigurosidad de estos conceptos no son necesariamente planteados en el proceso creativo de los hacedores de la obra. Entonces, en ese sentido, hay una mayor libertad y flexibilidad para trabajar, sobre todo cuando no están por ahí circunscriptos a pautas que puede generar un texto dramático previo al hacer escénico o metodologías de trabajo muy codificadas, ¿no? En ese sentido, sí hay una mayor libertad, por supuesto, siempre trabajando con universos que se plantean previamente, lo que yo contaba un poco sobre lo que es el trabajo de mesa, había lecturas ahí, sobre todo este universo LGTBIQ+, sobre cómo eso repercutía en la vida, en los trazados biográficos del propio protagonista, cómo tratar de ficcionalizar un poco eso. A mí, por ejemplo, de todo esto, lo que más me queda en el lugar de espectador, esto que yo utilizo en el trabajo para hablar como el tema de la multiestabilidad perceptiva, ¿no? Que es lo que me lleva a mí a querer indagar desde esos lugares y en las entrevistas que realicé a los hacedores a profundizar en eso, que tiene que ver con esta cuestión que cuando uno va a ver la obra realmente está todo el tiempo oscilando entre si, che, esto que están planteando es algo real o es algo que o es algo que está ficcionalizado. Uno como espectador no termina de entender o no termina de deducir si es realmente algo que atraviesa la biografía del actor o es algo completamente ficcionalizado. Y
todo esto todo esto se logra o se genera, mejor dicho, no solo desde el relato, o sea, de la construcción del argumento de la obra, del relato dramatúrgico, sino también de todo lo que se pone en juego en la escena, ¿no? Desde los recursos escenográficos, desde esta idea de que desde que entras a la obra y cuando abrís la puerta te están invitando a un cumpleaños, estás entrando en el juego de una fiesta de cumpleaños, en una sala chica, donde el espectador habla con uno. No está tan tajante la división esa de la cuarta pared propia del teatro tradicional, sino que va y viene en comunicación con los espectadores. Entonces, ese conjunto de condiciones que hacen a la práctica escénica, que no tiene que ver solamente con el relato dramatúrgico, en mi lugar como espectador me genera esa situación o me permite a mí de ingresar en esa, lo que llamo, bueno, lo que expliqué de esa experiencia de multiestabilidad perceptiva, donde es muy difícil dilucidar entre la dimensión real, si se quiere, y la dimensión ficcional del trabajo. Por eso es que también la dramaturgia escrita, digo, o sea, la publicación se hace una vez finalizada la obra, ¿no? Porque se permiten esos espacios de trabajo escénico para configurar el relato de la obra, y una vez que ya está más o menos armado, recién acuden a escribirlo para poder publicarlo o tenerlo de alguna manera organizado en texto escrito. No sé si respondo lo que me preguntan. ¿Y esas indicaciones que tú diste están en el texto también? Como uno entra, está el asiento vacío, alguien tiene que Sí, sí, sentarse están ahí. las Todo eso didascalias. está. En general, sí, 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 la mayoría de las están puestas las didascalias. Pero como te digo, muchas veces también en cada función eso se va modificando un poco, porque al no estar tan estructurado y depender mucho también del vínculo con el espectador, de la sala en la que se realiza, hay mínimas cosas que se van modificando en función a función, que tiene que ver, bueno, justamente con este acontecimiento convivial que es único e irrecuperable en cada función, ¿no? Muchas gracias, Mauricio. Bueno, y si les parece, ya iríamos cerrando. Agradecemos infinitamente a Gabriela, Carolina, Alejandro y Mauricio por esta hermosa mesa. El Ateacom continúa hasta el sábado, así que les esperamos por las redes. Pueden entrar en Instagram, @Ateacom, o en Facebook, o en YouTube. Estamos ahí presentes, o de forma presencial, por supuesto, con todas las actividades también. Así que nuevamente, infinitas gracias. Y un abrazo acá desde la distancia, y esperemos que sea concreto y presencial en algún momento. Muchísimas gracias por estar aquí en este Congreso Internacional de Ateacom. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Chao.